Queremos llegar a 1K suscriptores, bro, por favor hazlo rápido. Los vientos del barranco reseco siempre aullaban sin cesar. Soplaba sobre las llanuras áridas como un presagio que nadie quería escuchar. Las cercas se inclinaban hacia un lado. Los manantiales se habían secado. El arroyo que antes alimentaba el desfiladero ahora no era más que tierra agrietada y restos antiguos. La gente ya no hablaba de esperanza. Hablaban de sobrevivir una semana más. Y cuando el corcel negro apareció en las afueras del pueblo, hasta el viento pareció callarse. Las mujeres metieron a los niños dentro de las casas. Los comerciantes se apartaron de sus ventanas. Los hombres se quedaron rígidos en la calle, pero no llevaron la mano a sus armas. Ya sabían que no serviría de nada. Cyrus Kane había llegado. No era simplemente grande. Parecía tallado como las colinas mismas. Alto y ancho, con brazos que bloqueaban el sol y una mandíbula que parecía esculpida en piedra. Su chaqueta era larga y oscura, con el polvo adherido como sangre seca. Y sus ojos eran claros y vacíos, del tipo que ha visto demasiado y sentido muy poco. No gritaba. No amenazaba. Simplemente cabalgó por el centro del barranco reseco como si le perteneciera. Porque, en cierto modo, así era, detrás de cada pozo seco había un solo nombre, Malachi Bass. Bass controlaba la presa a leguas río arriba. Bass controlaba el agua y Sarrasken era el puño que lo hacía cumplir. Desde la ventana del segundo piso de la modesta capilla blanca, Eliza Hargrove lo observaba. Sus dedos se apretaban contra el cristal. Su aliento empañaba el vidrio. No apartaba la mirada. Eliza tenía 20 años. Su cabello era del color del trigo antes de la cosecha, siempre recogido hacia atrás, ordenado y decente. Sus vestidos eran sencillos, pálidos, modestos. Su padre se aseguraba de ello. En el pueblo la conocían como la hija del pastor, callada, pura, intocada. Pero sus ojos azules guardaban algo feroz, y su padre, el pastor Elijah Hargrove, estaba sentado a su escritorio detrás de ella, con la Biblia abierta y los hombros encorvados por décadas de inclinarse ante el miedo. Eliza, dijo suavemente sin levantar la cabeza. Cierra la cortina, se dirige al rancho de los Harlen, respondió ella. Eso es asunto de todos, él tragó saliva. No debemos invitar problemas a esta casa. Eliza se volvió lentamente, es asunto de todos. Miró de nuevo por la ventana justo cuando Cyrus desmontaba. El viejo señor Harlen salió a su porche. Sus manos temblaban. Su esposa se quedó detrás, aferrada a su delantal. No hubo gritos ni armas desenfundadas. Cyrus habló en voz baja. Tranquila. Definitiva. En minutos, 2 de los hombres de base llevaron los últimos 2 caballos de los Harlen. El señor Harlen intentó protestar. Cyrus lo empujó una vez, no con fuerza, pero sí lo suficiente para que el anciano cayera contra el marco de su propia puerta. Luego, mientras Cyrus se dirigía al barril de lluvia junto a la casa, lo volcó. El poco agua que habían guardado se derramó en la tierra. Eliza sintió que su pecho ardía. Cuando Cyrus volvió a montar, su mirada subió. La encontró en la ventana de la capilla. Durante un largo instante se miraron. No había crueldad en su rostro. Ni placer. Solo algo frío y enterrado. Eliza no retrocedió. El viento regresó. Es malvado, susurró su padre detrás de ella. Eliza negó con la cabeza. Es un hombre peligroso, lo observó hasta que se alejó. Alguien debería recordárselo. Al día siguiente por la mañana, la mitad del pueblo estaba cargando carretas. El ayudante del sheriff Ethan Reed estaba frente a la tienda general, con su placa de metal reflejando la débil luz del sol. Era joven. Demasiado joven. Y sus manos parecían inseguras, incluso cuando descansaban a sus costados. Eliza se acercó a él. Se llevaron todo, dijo. Los Harlen se van esta noche. La mandíbula de Ethan se tensó. ¿Qué esperas que haga? Eres la ley. Soltó un suspiro cortante. Contra Bass, contra Kane, soy un solo hombre. Eliza dio un paso más cerca. Entonces sé un hombre que se planta. Ethan la miró como si quisiera creerle. Si sigues desafiándolos, advirtió en voz baja,
vendrán por esta capilla la próxima vez. Elisa levantó la barbilla. Que vengan. 2 días después, Cyrus regresó. Esta vez solo. Amarró su caballo frente a la taberna y entró sin decir palabra. El pueblo se congeló otra vez. Elisa estaba en las escaleras de la capilla, repartiendo los últimos frijoles secos a una madre hambrienta y su hijo. Su corazón latía tan fuerte que lo oía en los oídos, pero antes de poder arrepentirse, cruzó la calle. Suspiros la siguieron. Empujó las puertas de la taberna. Toda conversación murió. Cyrus estaba en la barra, sus enormes manos alrededor de un vaso de whisky. El cantinero miraba al suelo. Elisa avanzó. Señor Ken, Cyrus no se volvió de inmediato. Terminó su bebida y luego giró lentamente. De cerca era aún más grande. Su sombra la engulló por completo. No deberías estar aquí, dijo con voz profunda y firme. Soy Elisa Hargrove, respondió ella. La hija del pastor Hargrove. Sé quién eres, entonces sabe que este pueblo se está muriendo de hambre. La expresión de Cyrus no cambió. Ese no es mi problema, debería serlo. Él se inclinó ligeramente hacia ella. Vuelve a casa. Tú sirves a un hombre que está asfixiando este valle, yo sirvo al hombre que lo posee. Las manos de Elisa temblaron, pero no retrocedió. Estás robando a familias que no han hecho nada malo. La mandíbula de Cyrus se tensó. Deben. Deben porque él los obligó a deber. El aire se volvió pesado. Por un instante, algo cruzó los ojos de Cyrus. Dolor. Luego desapareció. Estás jugando con fuego, advirtió. Tal vez alguien tenga que hacerlo. Cyrus dejó el vaso en la barra. Vuelve a casa, Elisa. ¿O qué? Su voz bajó aún más. O olvido que eres la hija de un pastor. Las palabras le provocaron un escalofrío, pero ella sostuvo su mirada. Aún hay bondad en ti, dijo suavemente. El rostro de Cyrus se endureció como piedra. Te equivocas, salió de la taberna con las piernas temblando, pero su espíritu ardía más fuerte que nunca. Esa noche, Barranco Reseco no durmió tranquilo, y Elisa tampoco. Cada crujido de las paredes de la capilla la hacía saltar. Cada ráfaga de viento sonaba como botas en el porche. Su padre caminaba de un lado a otro, murmurando oraciones entre dientes. Hija, dijo al fin. ¿Has removido algo? Bien, respondió ella. El golpe llegó la tarde siguiente. No fue fuerte. Fue constante. El estómago de Elisa se hundió. Su padre se quedó inmóvil. El golpe, Pastor Hargrove. La voz profunda de Cyrus llegó a través de la puerta. Por orden de Malachi Bass, esta propiedad será tomada por deudas impagas. Elisa sintió temblar la mano de su padre en su brazo. No nos queda nada, susurró él. Cyrus habló de nuevo. Abran la puerta. Elisa avanzó antes de que su padre pudiera moverse. No te llevarás esta casa. Su padre la miró horrorizado. Al tercer golpe, el marco se astilló. Abran, advirtió Cyrus. Elisa tomó la barra de hierro de la chimenea. La puerta estalló hacia adentro con una sola patada poderosa. Cyrus llenó el umbral como una tormenta. El polvo giraba alrededor de sus botas. Apártense, dijo, no tocarás esta capilla. No vine por la capilla, entonces vete. Entró de todos modos. Elisa levantó la barra, aunque sus manos temblaban violentamente. Cyrus miró el arma y luego a ella. No puedes detenerme, inténtalo. Por un momento solo se miraron. Luego él avanzó para pasar junto a ella. El terror inundó el pecho de Elisa. No entres, susurró. Por favor, no cruces esa línea. Las palabras salieron sin pensar, crudas, desesperadas. Cyrus se detuvo. Algo en su voz lo golpeó con fuerza. Su mandíbula se apretó. Tengo órdenes, y tengo fe. Tomó suavemente pero con firmeza la barra de sus manos y la dejó a un lado. No la lastimó. Simplemente comenzó a sacar los muebles. Sillas, mesas, la vieja mecedora de su madre. Cada objeto fue llevado afuera como si no significara nada. Elisa lo siguió al exterior, con lágrimas quemándole los ojos. Estás destrozando a personas que ya lo han perdido todo. Él no respondió. Cuando volvió a dirigirse hacia la puerta, ella se interpuso otra vez. Por favor, susurró, con la voz quebrada.
no entres de nuevo. No queda nada que tomar. Cyrus la miró desde arriba. De cerca pudo ver una cicatriz que recorría su clavícula, un moretón desvanecido cerca de la mandíbula. Heridas antiguas que contaban historias que nadie preguntaba. No debiste desafiarme, dijo en voz baja, tal vez tú no debiste obedecerle. Por un latido, su expresión cambió. Entonces se escucharon fuertes cascos en el camino. Los jinetes de Baz se acercaban. Cyrus miró hacia ellos y luego a Elisa. «Has empeorado esto», murmuró. Baz apareció a la vista, delgado y de mirada afilada, con una sonrisa fría como el invierno. «Buen trabajo, Cain», gritó. «Termínalo». Cyrus no se movió. La mirada de Baz se posó en Elisa. «Así que esta es la hija del pastor que se cree valiente». Elisa se acercó a Cyrus sin quererlo. Baz sonrió con sorna. «Termínalo». Cyrus permaneció inmóvil. El viento aulló más fuerte, pero Elisa sentía su corazón golpear contra sus costillas. Miró al gigantesco vaquero. «No», susurró. Y por primera vez, Sarrasken pareció un hombre atrapado entre cadenas y algo mucho más peligroso, una elección. La sonrisa de Baz se desvaneció cuando Cyrus no se movió. Los jinetes detrás de él se removieron en sus sillas. El pueblo observaba desde puertas y ventanas, en silencio y aterrorizado. «Te di una orden», dijo Baz con calma. Cyrus mantuvo los ojos en Elisa. Ella podía sentir el calor de su cuerpo a su lado, la tensión en sus músculos, la guerra que se libraba tras esos ojos claros. «Termínalo», repitió Baz. Sarras finalmente avanzó. Elisa contuvo el aliento. Pasó junto a ella, no hacia su padre, sino hacia las puertas de la capilla. Colocó su enorme mano contra la madera. Y las cerró en lugar de abrirlas. El sonido resonó por toda la calle. Los ojos de Baz se entrecerraron. «¿Qué estás haciendo?». Cyrus se volvió lentamente. «No les queda nada, ese no es tu problema». La mandíbula de Cyrus se tensó. La deuda está saldada por completo. Se irán al amanecer. Elisa sintió que el mundo se inclinaba. Baz soltó una risa suave sin humor. «¿Desde cuándo decides tú que está saldado?». Cyrus bajó del porche. Se irguió. Pero había algo diferente en su postura ahora. Menos como un arma, más como un muro. «Se irán al amanecer», repitió. Baz lo estudió durante un largo momento, luego su mirada se posó en Elisa. «Interesante», murmuró. «Muy interesante». Se tocó ligeramente el sombrero. «Una noche, pastor. Al amanecer espero esta propiedad vacía». Con eso, giró su caballo y se marchó, seguido por sus hombres. El pueblo exhaló lentamente. Las rodillas de Elisa flaquearon. Su padre salió al exterior, pálido y tembloroso. «¿Te enfrentaste a él?», susurró a Sarras. Sarras no lo miró. Miró a Elisa. «Tienen hasta el amanecer», dijo en voz baja. «Después de eso, no podré protegerlos». «¿Por qué?», preguntó ella. Él dudó. Luego se alejó sin responder. Esa noche, la capilla estaba cargada de silencio. Las velas ardían bajas. Las cajas estaban a medio empacar. El pastor Hargrove estaba sentado en el primer banco, con el rostro entre las manos. Elisa permanecía cerca del altar, mirando el crucifijo de madera que colgaba sobre él. «No debiste provocar a Baz», dijo su padre suavemente. «Ya está provocado», respondió ella. «Él controla el agua. Controla esta tierra. Entonces, ¿por qué le tienes tanto miedo?». Los hombros de su padre temblaron. «Hay cosas que no sabes». Elisa se volvió hacia él. «Entonces dime». Él levantó lentamente la cabeza. «Debo más que dinero». El estómago de Elisa se contrajo. ¿Qué significa eso? Años atrás, en un invierno brutal, su madre había caído enferma. El remedio costaba más de lo que tenían. Baz ofreció ayuda con términos generosos, pero nada que Baz ofreciera era verdaderamente generoso. Cuando su madre murió de todos modos, la deuda permaneció. Y Baz regresó, no pidiendo dinero, sino obediencia. Su padre había firmado papeles que nunca leyó del todo, acuerdos de tierras, derechos de agua, cláusulas ocultas en páginas de palabras legales. La propiedad de la capilla se había convertido lentamente en la palanca de Baz sobre el pueblo. «Le diste poder sobre todos», susurró Elisa. «Intentaba salvar a tu madre».
Y ahora le permites destruirnos, su padre lloró en silencio. Elisa sintió que la ira y la tristeza se retorcían en su pecho. Pasada la medianoche, llegó otro golpe. No fuerte, no agresivo, solo uno. El corazón de Elisa dio un salto. Abrió la puerta de la capilla antes de que su padre pudiera detenerla. Cyrus estaba allí solo. La luz de la luna cortaba su rostro, haciéndolo parecer tallado en sombras. No deberías estar aquí, dijo ella. No debiste hablarle así a Baz, respondió él. Y sin embargo aquí estoy, entró lentamente. La capilla pareció más pequeña con él dentro. Su padre se levantó del banco, nos iremos al amanecer. Deberían irse esta noche, dijo Cyrus, ¿y a dónde? Preguntó Elisa. Todos los pozos le pertenecen, Cyrus no respondió. Caminó por el pasillo, sus botas resonando suavemente. Elisa lo siguió. Te enfrentaste a él, dijo. ¿Por qué? Él se detuvo cerca del altar. No siempre fui su hombre, dijo en voz baja. Ella esperó. Hace 8 años trabajaba en los cruces del río al norte. Los envíos de Baz pasaban por allí. Una noche un carro se incendió. Murieron 2 hombres, Elisa contuvo el aliento. Baz dijo que yo era responsable. Dijo que mi descuido le costó caro. Tenía testigos, documentos. Me dio una opción, prisión o trabajar la deuda, y le creíste. Creí que no tenía otra salida. Elisa se acercó más, y ahora, Cyrus miró el crucifijo sobre el altar. Ahora no estoy seguro de que la deuda fuera real alguna vez. El silencio llenó el espacio entre ellos. Eres más fuerte que él, dijo ella. Él soltó un suspiro bajo. La fuerza no es lo mismo que la libertad. Su corazón latió más rápido. Entonces toma tu libertad. Él la miró desde arriba. No entiendes lo que Baz hará. Que lo intente. La mano de Cyrus se extendió sin pensarlo. Rozó su muñeca. El contacto envió una oleada aguda por su cuerpo. Ella no retrocedió. Sus dedos eran ásperos, cálidos, cuidadosos. Pareció darse cuenta de lo que había hecho y retiró la mano rápidamente. Deberías temerme, dijo. No te temo. Deberías. No. Su voz tembló, pero no de miedo. El aire entre ellos se sentía cargado, denso, demasiado cercano. Elisa, dijo suavemente, casi como advertencia. Ella dio un paso más cerca de todos modos. No eres su arma, susurró. Él tragó saliva. No sabes lo que he hecho. Entonces cambia lo que harás. Su mano se levantó lentamente. Tocó su pecho. Podía sentir su corazón latiendo bajo la camisa. Rápido, fuerte. Su respiración se volvió irregular. Esto está mal, dijo. ¿Lo está? Eres la hija del pastor, y no soy un monstruo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Él cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, algo había cambiado. Deseo, miedo, hambre, conflicto, todo a la vez. Elisa, dijo de nuevo, con voz más ronca. Ella se acercó aún más, su cuerpo casi contra su enorme figura. No entres en mí, susurró de repente, sin entender del todo por qué lo decía. No cruces esa línea. Las palabras fueron suaves, honestas, frágiles. Cyrus se quedó inmóvil. Sus manos flotaron a la altura de su cintura. La capilla estaba en silencio salvo por sus respiraciones. La miró como un hombre al borde de un precipicio. Si cruzo esa línea, dijo en voz baja, no hay vuelta atrás. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. Entonces no la cruces, dijo. Pero no se apartó. Y él tampoco. Afuera, el trueno retumbó a lo lejos. Nubes de tormenta se acumulaban sobre Barranco Reseco. Dentro de la pequeña capilla de madera, Elisa sintió que el mundo se reducía al espacio entre ella y el gigantesco vaquero. La mano de Cyrus se movió a su mejilla. Tierna, cuidadosa. Su pulgar rozó su piel como si temiera romperla. Mereces algo mejor que yo, dijo. Entonces conviértete en algo mejor.
Su mandíbula se tensó. La guerra dentro de él rugió de nuevo, deber, deseo, culpa, esperanza. Finalmente retrocedió. Un solo paso, pero pareció millas. Váyanse esta noche, dijo. Retendré a Bas todo lo que pueda. ¿Y tú? Arreglaré mi deuda. Antes de que pudiera responder, disparos resonaron afuera. Ambos se volvieron hacia la puerta. Voces gritaron. Bas no había esperado al amanecer. El rostro de Cyrus se endureció al instante. Quédate dentro, ordenó. Sacó su revólver. Elisa le agarró el brazo. No mueras por él. No lo haré, dijo. Y salió a la tormenta. Los disparos partieron la noche como tela rasgada. Elisa corrió a la puerta de la capilla a pesar de la orden de Cyrus. La lluvia comenzó a caer. Fría y afilada, convirtiendo el camino de tierra en lodo bajo los cascos atronadores de los jinetes de Bas. La luz de los faroles parpadeaba salvajemente. Sombras saltaban sobre los edificios. Cyrus estaba solo en el centro de la calle. No se escondía tras barriles. No se agachaba buscando refugio. Se mantenía erguido, revólver firme, como un muro plantado entre Bas y la capilla. Bas avanzó a través de la lluvia. Su chaqueta pegada a su delgada figura, los ojos ardiendo de furia. «Has olvidado tu lugar», gritó. Cyrus disparó primero. Uno de los hombres de Bas cayó de la silla. El caos estalló. El ayudante Ethan Reed salió de la tienda general con su rifle. 2 mineros lo siguieron. Luego otro hombre, y otro más. Barranco Reseco había tenido miedo durante años. Pero el miedo, cuando se empuja demasiado lejos, se convierte en furia. Y esa noche, la furia tenía dientes. Elisa observaba a través de la lluvia mientras Cyrus se movía como una tormenta hecha carne. No desperdiciaba balas. No dudaba. Cada disparo era limpio, cada movimiento intencional. Bas apuntó directo a él. La bala alcanzó a Cyrus alto en el hombro. Elisa gritó. Él se tambaleó pero no cayó. En cambio, cargó y chocó contra el caballo de Bas, arrastrando al hombre de la silla. Cayeron con fuerza en el lodo. Bas buscó su pistola. Pero Cyrus fue más rápido. Lo inmovilizó, una enorme mano en su cuello. Nunca fue una deuda, gruñó Cyrus. Tú me hiciste creer que sí. Bas escupió sangre y lluvia. No eras nada antes de mí. La mandíbula de Cyrus se tensó. Era un hombre. Bas volvió a alcanzar su arma. Otro disparo resonó. Isen había disparado. La pistola voló de la mano de Bas. Cyrus se levantó lentamente, con sangre empapando su camisa, mezclándose con la lluvia y corriendo por su pecho. Bas intentó arrastrarse. La gente del pueblo lo rodeó. Por primera vez en años, Malachi Bas parecía pequeño. Isen avanzó y lo puso de espaldas con una patada. Estás bajo arresto. Bas rió débilmente. ¿Creen que esto cambia algo? El agua sigue siendo mía. No lo es, respondió una voz. El padre de Elisa salió a la lluvia, sosteniendo un fajo de papeles sobre su cabeza. En su prisa por controlarnos, gritó el pastor Hargrove, olvidaron que copias de cada contrato fueron registradas en el condado. Elisa lo miró. La voz de su padre ya no temblaba. Las cláusulas son ilegales, continuó. La presa está en disputa. La tierra nunca fue realmente suya. El rostro de Bas palideció. Tú firmaste, Siseo. Firmé bajo amenaza, dijo el pastor. Y esta noche lo confieso ante este pueblo. El silencio cayó, solo roto por la lluvia. Isen levantó a Bas y le puso esposas de hierro. Los jinetes restantes arrojaron sus armas. Había terminado. Elisa corrió por el lodo hasta Cyrus. Él estaba de rodillas, respirando con dificultad, la sangre aún brotando de su herida. Ella se arrodilló a su lado. «Estás herido», susurró. «Aguantará», respondió, aunque su voz era débil.
Ella presionó las manos contra su hombro, intentando detener la hemorragia. Podrías haberte ido, dijo. Podrías haber cabalgado lejos. Él la miró a través de las pestañas empapadas de lluvia. Y dejar que te tomara. Ella contuvo el aliento. La tormenta se suavizó a su alrededor. Isen y la gente del pueblo arrastraron a Baz hacia la cárcel. Los faroles brillaban más cálidos ahora. Los rostros parecían diferentes, más ligeros. Elisa ayudó a Cyrus a ponerse de pie. Él se tambaleó, pero no cayó. Dentro de la capilla, lo guió hasta el primer banco. Su padre trajo tela limpia y agua. Por primera vez, el pastor miró directamente al gigantesco vaquero. Te plantaste por nosotros, dijo suavemente. Cyrus sostuvo su mirada. Me planté por mí. Elisa limpió la herida con cuidado. Él hizo una mueca pero no se quejó. Dijiste que cruzar esa línea significaba no haber vuelta atrás, murmuró. Él estudió su rostro. Y la crucé. Tú elegiste, corrigió ella. Él esbozó una sonrisa tenue y cansada. Afuera, la lluvia se volvió constante y fuerte. Caía sobre barranco reseco, empapando la tierra sedienta. Al amanecer, el polvo que había cubierto el pueblo durante años se había convertido en lodo limpio. El arroyo río arriba creció contra la presa. Las autoridades del condado llegaron 3 días después. Los contratos de Baz fueron declarados nulos. La presa fue confiscada. Los derechos del agua regresaron al valle. Los hombres trabajaron juntos para abrir las compuertas. Cuando el primer torrente de agua fluyó libre por el cauce otra vez, la gente lloró abiertamente. Barranco Reseco respiró por primera vez en años. Cyrus sanó lentamente, la bala había evitado el hueso, pero la herida era profunda. Elisa lo visitaba todos los días en la pequeña habitación sobre la taberna donde se recuperaba. Le llevaba caldo, vendas limpias, compañía silenciosa. El pueblo ya no lo miraba con miedo. Asentían al verlo pasar. Algunos incluso le daban las gracias, pero él aún llevaba culpa en los ojos. Una tarde, cuando el sol se hundía sobre campos verdes que empezaban a mostrar vida de nuevo, él estaba fuera de la capilla. Elisa se unió a él. El aire olía fresco, limpio. Podrías irte ahora, dijo suavemente. Nadie te detendría. Él miró el valle. Pensé que la libertad sería más ruidosa, admitió. A veces es silenciosa. Él se volvió hacia ella. Casi me convertí en el monstruo que él quería. Pero no lo hiciste. Lastimé a gente. Salvaste a más. Él estudió su rostro como si quisiera memorizarlo. No te merezco, dijo. Ella se acercó más. No se trata de merecer, respondió. Se trata de elegir. La fuerza es elegir por quién te plantas. Él la alcanzó lentamente esta vez, no con hambre, no con conflicto, sino con certeza. Su mano descansó en su cintura, su pulso estable, no frenético. ¿Todavía temes que cruce líneas que no debería? Preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. No, y si lo hago, será porque caminé hasta allí contigo. El viento se movió suavemente a su alrededor. Sin polvo, sin gritos, solo paz. Él inclinó la cabeza y la besó con ternura. No apresurado, no robado. Elegido. Meses después, Barranco Reseco cambió su nombre. La gente del pueblo votó juntos en la capilla. Lo llamaron Río Claro. Los campos volvieron a verdear. Los pozos se llenaron. Los niños jugaron en la calle sin miedo. El ayudante Isen se convirtió en sheriff. El pastor Hargrove predicó con voz más fuerte. Y Sarah Skene ya no entraba al pueblo como amenaza. Cabalgaba junto a Elisa en tardes tranquilas, enseñando a los chicos a reparar cercas y ayudando a los granjeros a reconstruir los graneros que una vez destruyó. En una pequeña colina detrás de la capilla construyeron un nuevo letrero de madera. No llevaba el nombre de Baz. Llevaba el del pueblo. Elisa estaba junto a Cyrus mientras clavaba el último clavo. Lo miró.
Una vez dijiste que la fuerza no es libertad. Él asintió. Estaba equivocado, dijo suavemente. La fuerza es elegir por quién te plantas. Ella deslizó su mano en la de él. ¿Y por quién te plantas ahora? Él la miró. ¿Por ti? ¿Por este pueblo? ¿Por mí mismo? El río fluía fuerte detrás de ellos. El viento ya no aullaba. Y el gigantesco vaquero que una vez llevó cadenas finalmente aprendió a llevar amor en su lugar. Si te gustó esta historia de redención en el viejo oeste, dale like y suscríbete a Legends of the Wild West para más relatos cautivadores.